Bienvenidos a otro episodio de La Cabina de Delfos, creado especialmente para ustedes. Mi nombre es Ariel Cambronero Zumbado y hoy les traigo un tema literario que suele causar mucha polémica. Les estoy hablando de los premios literarios y de la polémica que gira en torno a ellos. Y para abordar este tema, les traigo un invitado desde México. Su nombre es Luis Mejía Méndez. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Autónoma de México. Es director general de Palabrerías. Ha publicado cuentos, poemas y artículos en revistas como La Peste, Rigor Mortis, Revista Estepario, Tintero Blanco, entre otras. Además, algunos de sus textos aparecen en los libros Raíces a una voz, Antología Literaria Philip 2022, Contarte, textos de los talleres del Coco Palabrerías 2022, año 2, y Voces que nunca callan. Además, ha colaborado en distintos proyectos editoriales con la coordinación editorial de la Facultad de Arquitectura, UNAM, trabajadores de la edición Faino Editores, Revista Sonpantle, Primera Ley, Ataraxia y El Escribano. Bueno, Luis, bienvenido al podcast. ¿Qué tal va todo por allá? Hola Ariel, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. Afortunadamente todo va bien y muy emocionado de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, más bien gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, los premios literarios, este tema tan controversial. Es cierto que los premios literarios, bueno, para tal vez los que no están muy enterados, han servido especialmente como una ayuda clave para ciertos escritores, especialmente para realzar la carrera de ciertos escritores, darlos a conocer más en el mercado, hacer que tengan mejores contactos editoriales. Es decir, si alguien sale con un premio literario, es más probable que una editorial lo considere porque ya se está asegurando una especie de calidad al haber sido ganador previamente, aunque no sea con la misma obra. El problema surge con ciertos sobornos o ciertos problemas alrededor de estos premios. Pero antes de ir por este tema, voy a dar una breve categorización de los premios literarios que da Jan Arimagni de Trotalibros acerca de los diferentes tipos de premios literarios, cómo se dividen en estas tres grandes categorías. La primera sería la de los libros no publicados, usualmente inéditos, nunca se han mostrado antes, en teoría. Como ejemplo, podemos poner al Premio Herralde de Novela de Anagrama. La segunda categoría serían ya de libros publicados, es decir, ya en esta categoría se buscan libros que ya hayan sido publicados en una editorial. Usualmente tienden a ser libros publicados en físico, aunque también hay premios que consideran solamente en digital, pero usualmente tienden a ser en físico. Y tres ejemplos de esta categoría podrían ser el Booker de Inglaterra o Reino Unido, el Goncourt y el Femina, estos dos son de Francia. Y por último es el premio literario que no se le da a una obra en sí, es decir, a un texto en sí, sino a la trayectoria de un autor, como puede ser el Nobel. Ya se premia todo el trabajo que ha hecho el escritor a lo largo de su vida y se considera un galardonado por haber aportado culturalmente a la humanidad. Otros ejemplos pueden ser el Cervantes en España y el Frank Kafka. Ahora bien, después de esta introducción para conocer más o menos, más a fondo los diferentes tipos de premios literarios, aquí los podemos tratar en general también o en específico, referirnos a una sola categoría. Pero para ti, Luis, ¿qué representan los premios literarios, teniendo en cuenta tanto los beneficios que han traído como estas polémicas que más adelante vamos a ir estudiando más? Yo creo que en general podría pensar que representan también y yo me imaginé que iba a ir hacia acá la conversación porque me conozco, creo que representa también una forma de politizar la literatura, que yo considero incluso que la literatura en sí misma y todo lo que hacemos es de alguna manera un acto político, pero considero que todo va hacia allá, es decir, representan, digamos, la estructuración o incluso, digamos, sí, hacen más visible un canon de por sí ya establecido
que además no es carente, ¿no?, de una serie de posiciones ideológicas que pueden ser, digamos, progresistas o no progresistas, si lo queremos meter también ya en lenguaje de hoy día. Pero sí, yo creo que sobre todo es eso, una solidificación de un canon, digamos, que de por sí ya tenemos, y también de una serie de instituciones que precisamente son las que, digamos, valoran pues sí, validan más bien ese canon. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo. Los premios literarios definitivamente ayudan a que cierto texto logre entrar en el canon. Hay textos que lamentablemente pasan desapercibidos, totalmente desapercibidos, como por ejemplo pueden ser estos textos que se descubren muchos años después y que justamente los críticos dicen, qué extraño, porque en su momento no se dio a conocer. Entonces, por supuesto, sí, los premios aquí vendrían a impulsar, pero a su vez, al crear este canon, le ayuda a las editoriales, que a fin de cuentas son negocios, una editorial es un negocio per se, a poder incluso vender más caros ciertos ejemplares por ser el premio tal. O sea, al tener este título, ya ese título habla mucho. E incluso desde el punto de vista de los lectores, también muchas veces se guían porque tengan estos premios. Como, ok, quiero leer algo, por ejemplo, de literatura, qué sé yo, colombiana, por ejemplo. Digamos que alguien que no haya leído literatura colombiana, entonces va a tender a buscar los referentes, entonces le puede salir Gabriel García Márquez, por ejemplo, y va a empezar por ahí, o es la tendencia de que empiece por ahí. Es muy extraño que alguien decida irse por un escritor underground, al menos que lo haya encontrado de una forma muy aleatoria, ¿no? Entonces, sí, súper de acuerdo con ese punto, pero aquí es donde se mete el tema de la polémica. Porque si bien, pues sí, un texto premiado, en teoría debería reflejar una buena calidad literaria, debería darle crédito al título que porta, hay textos que han sido premiados que dejan mucho que desear y que a uno como espectador de estos premios, porque es como en, no sé, en un partido de fútbol, ¿no? Que la gente se queda como, pero ¿cómo ganó este equipo, no? Pero al menos están viendo el proceso en la pantalla, pero en los premios literarios no se ve. Es decir, a uno no le dan las obras, al menos que sea en el caso de los premios de obras ya publicadas, uno sí puede acceder a ciertos premios, especialmente si dan listas, eso da mucho bien de qué hablar, cuando dan la lista de premios que están concursando y a uno le da chance de buscar los que no ha leído, etcétera, ¿no? Como para corroborar e ir siguiéndolos, que eso se me hace muy, muy bonito, porque hace como una cohesión entre editorial y audiencia que normalmente no hay, porque tienden a ser como muy separados los dos, exceptuando cuando ya se hace la compra del libro, ¿no? Pero cuando son textos que ganan y que uno dice, pero ¿es en serio que este texto ganó? Es decir, ¿no había uno mejor? Y ya sea por muchos factores, ¿no? Que tal vez la edición, el texto en sí, estaba muy mal escrito, tal vez con muchos errores, incluso ortográficos, o de cacofonías o de este tipo, como más adelante vamos a ver. Bueno, puedo adelantar desde ya un caso, que sería con uno de los del premio Alfaguara, que se llama Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Pron. Este caso se hizo muy viral porque se compartía justamente la primera página del libro, que era, si no me equivoco, había como aproximadamente 40 repeticiones de la palabra había. Y además había muchas cacofonías. Entonces, genera mucha duda porque el público se pregunta, ¿cómo este texto fue seleccionado? Entonces, aquí, a partir de esto, podríamos remarcar un mito, que sería el mito de los premios, ¿verdad? El libro ganador del premio siempre es el mejor de todos los que concursaron. ¿Qué opinas sobre ese mito? Yo creo que es súper complicado debatir esto porque en general no podemos decir que la literatura tenga realmente una serie de parámetros sobre los cuales podamos basarnos para establecer si un texto es bueno o no. Es decir, no es que podamos decir, un texto que tiene menos de 8 repeticiones de palabras a lo largo de toda su extensión es bueno en sí mismo, ¿no? Por decir algo. Pero sí tenemos, y
voy a regresar un poco a esta idea del canon. Sí tenemos un canon o un precedente que nos dicta hacia dónde va, digamos, lo que es bueno, entre comillas. Y vamos, el canon, ese canon también, o esa serie de textos, pues, que nos van a determinar lo literario o lo bueno, ¿no? Tampoco están exentos de una serie de predisposiciones, de una serie de prejuicios e incluso de una serie de intenciones, por qué no decirlo también, muchas veces políticas, como sucede en los mismos premios. Pensemos, por ejemplo, por ahí hay un caso también que fue sonado, creo que es del 74 o algo así, cuando se otorgó uno de los premios Nobel a dos escritores en conjunto que además eran suecos, me parece, y que además nadie conoce hoy día, ¿no? Que son David Johnson y Harry Martinson, ¿no? Que yo hasta no investigarlos no hubiera tenido ninguna idea, y que además estuvieron compitiendo junto con personajes que además no ganaron un premio Nobel, como Graham Greene y Vladimir Nabokov, ¿no? Y que todo mundo conocemos, ¿no? Entonces, creo que es muy difícil justo entrar en esta cuestión de lo que es bueno o de lo que es mejor, eh, porque no tenemos un parámetro verdaderamente medible para lo que es mejor en cuanto a literatura, sino que tenemos una serie de precedentes y a lo mejor incluso una serie de predisposiciones, incluso culturales, que nos llevan precisamente a decidir este texto es bueno o no es bueno, ¿no? Ujú. Entonces, y no quiero llegar al punto de decir, no, es que todo es un constructo cultural, que sí, ¿no? Ni de relativizar lo que es bueno o lo que es malo, porque justo ya tenemos una serie de canon, una serie de cosas no muy medibles, pero que son, digamos, hasta podrían llegar a caer en decir es sentido común, que esto no es bueno y esto otro sí. Pero justo pensando al respecto, siento que es muy difícil y me imagino que también en el momento en el que están cuestionando, por ejemplo, tu decisión como jurado en cuanto, por ejemplo, a ese concurso en específico, debe ser muy difícil y a la vez muy fácil precisamente justificar ese criterio, ¿no? Preguntando incluso a los espectadores, bueno, entonces, ¿en dónde encontramos lo literario? ¿O en dónde encontramos lo que sí es calidad? ¿Cómo se mide, ¿no? Pensando que además son juicios de valor. Lo mejor y lo peor, que no son objetivos. No puedes objetivamente medir lo que es mejor y lo que es peor. Puedes medir objetivamente los grados centígrados y los grados Fahrenheit y más o menos objetivamente la velocidad de un objeto a partir de un punto de vista específico, pero no puedes medir lo que sí es muy literario, lo que es muy bueno literariamente y lo que no, ¿no? Entonces, creo que también se juega mucho con esto mismo para dar resultados un poco engañosos, para hacer cosas que podrían pensarse que son mañosas, ¿no? Creo que la ventaja y la desventaja precisamente de los premios literarios es ese, que hay un rango enorme de maniobrabilidad, ¿no? Y como están desde un punto de posición de poder, todas estas personas, además, que establecen tanto los concursos, pensemos en las grandes editoriales, precisamente como Anagrama, como Penguin Random House o como Amazon, incluso si nos queremos meter a la cuestión digital, pues es que un Lu Mejía, un Pepe Pérez no puede cuestionar, digamos, el poder, entre comillas, ¿no? Creo que también es una cuestión muy de política y de poderes, y no puedes cuestionar esa clase de cosas. Es decir, puedes cuestionarlas, pero no llega a nada, porque el premio ya ha sido dado y no importa. Porque además creo que también se está dando una dialógica inversa a la que uno podría pensar. Es decir, no es que se premien los buenos libros, sino que muchas veces se premian libros que no son buenos y entonces la gente los consume y los considera buenos por el hecho de que están premiados, ¿no? Entonces, creo que es una relación súper interesante, súper curiosa y súper también fácil de tergiversar, ¿no? ¿Cuánta gente no ve uno en las librerías buscando, oye, ¿tienes al premio Nobel del año pasado? O incluso la táctica editorial precisamente de poner los nombres de los premios a los que han accedido enorme, ¿no? Más que siquiera hacer caso a la reseña o hacer una buena solapa, ¿no? Creo que eso es muy interesante y que es muy complejo. Es decir, no es difícil establecer un juicio tanto para quienes precisamente juzgan las obras,
desde la posición de poder como para quienes juzgamos las obras desde nuestra posición de persona de Don Juan, ¿no? De Don X, de Don Nadie, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, creo que también se mantiene una estructura y perdonen que regrese como a esta cuestión medio política, pero sí se mantiene una estructura de poder que viene desde las academias, desde mucho tiempo antes de lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a la cuestión del canon y que además se fortalece también a partir de las instituciones editoriales o de las instituciones que brindan estos premios, que además ratifican el canon y te dicen y guían incluso también, y va a sonar muy fuerte porque sí es, yo creo, esa clase de responsabilidad, pero creo que guían el futuro literario de la humanidad con esos juicios. Entonces, pues eso, creo que ahí va una bomba, ¿no? Totalmente de acuerdo, realmente totalmente de acuerdo, porque, como estábamos hablando ahora, muchas personas consumen solamente basándose en los premios que han tenido los autores. Entonces ya ahí se hace un sesgo gigante. Hay muchos autores que, por ejemplo, no recibieron el Nobel y que tal vez lo tuvieron que haber recibido. Por ejemplo, Borges, de los casos más conocidos. Y que uno dice, bueno, es que aquí ya ahí se están metiendo temas políticos. Que porque tal autor tenía cierta posición política, no se le va a dar un premio, como que si fuera una especie de castigo, ¿no? No se te premia por sencillamente tener cierta ideología política. Entonces, aquí se genera, sí, un sesgo, un filtro bastante peligroso, porque, por ejemplo, uno que ha estudiado literatura sabe que hay, o sea, sabes acerca de este tema, de autores que han quedado por fuera o que incluso no le dieron gran auge porque tal vez no tenían contactos o porque escribían algo muy raro, muy atípico a lo que se escribía en su país en determinada época. Todo eso tiene que ver. Y por ejemplo, también en el caso de los premios que tienen que ver con, o sea, los premios ya publicados, muchas veces se fijan en qué editorial los publicó para no darle cierto crédito a esas editoriales. Es todo un juego macabro que se hace detrás. Y en cuanto a los criterios, es en el arte en general, no solo en la literatura, tiende a ser muy difícil sacar ciertos parámetros, ¿no? Esto, por ejemplo, un parámetro que muchos utilizan, no estoy diciendo los premios literarios serios, pero que muchos utilizan es la extensión. Es que es mejor si es más largo, o es mejor si es más corto, o es esto, cuando en realidad eso no tiene nada que ver. Un texto, por ejemplo, como el del dinosaurio, el microrelato de Augusto Monterroso, es genial y es una línea prácticamente, ¿verdad? Comparado tal vez con novelas que son demasiado extensas, que no, sencillamente no terminan de cuajar bien conforme avanza la trama, por ejemplo. Entonces, esos son parámetros que no entrarían. Lo que yo sí consideraría, y sí se me haría curioso, pero justamente es muy difícil desapegarse de la inclinación hacia los gustos literarios de uno. Porque uno, digamos, si a alguien le gusta el realismo, pues va a tender a escoger el realismo. Va a costar mucho que se quite ese filtro, que se torne como en una especie de ente ahí objetivo nada más y escoja algo que no sea realismo, como por ejemplo una ciencia ficción o por ejemplo algún texto de terror o algo fantástico en general. Pero se podrían tomar en cuenta ciertos parámetros como por ejemplo jugar con la forma. Ya usted ve algo especial ahí. O sea, dice, ok, no está siguiendo la línea estándar, sino está jugando con la forma. Aparte de eso, obviamente en primer lugar que la trama tenga sentido, todo eso esté bien equilibrado, bien calzado, que los personajes estén bien desarrollados, que si utiliza un cliché o un lugar común, lo sepa utilizar. Es decir, que no lo utilice solo como por relleno o porque todo el mundo lo utiliza, sino porque realmente se quiere jugar con ese lugar común, ojalá darle una vuelta. Ese tipo de elementos tal vez nos pueden indicar que un texto merece ser premiado, porque ya nos está mostrando algo atípico, justamente. El problema, y aquí es donde voy a mencionar otros ejemplos, es cuando ya se entrometen ciertos aspectos, como por ejemplo los que mencionábamos, el aspecto político. No vamos a premiar a alguien por su ideología política. También por tratar de calzar o de ganar más mercado, de calzar como con las masas en general. Por ejemplo, este es un caso
fue muy fuerte cuando yo me enteré. Y justamente fue muy fuerte porque este caso está vinculado con uno de los premios más importantes aquí en Costa Rica, o al menos un premio importante aquí en Costa Rica. Este premio, no voy a decir el nombre, ni tampoco voy a decir el nombre de la persona que me facilitó esta información, tanto por protección propia como por protección de esta persona, ya que esta persona no ha hecho esta información pública, entonces yo no puedo andar afirmando algo que yo no presencié de primera mano. Ya aquí es más, el testigo vendría siendo esta persona, que de hecho en este premio fungió como juez, como jurado, como parte del jurado. Y bueno, antes de que ya el jurado como tal tuviera ya que tomar cartas en el asunto y empezar a revisar cada uno de los textos enviados, los representantes, o más bien los organizadores del premio se comunicaron con ellos y les dijeron a cada uno de los miembros del jurado que para esta ocasión tenía que ganar un autor LGBT. Es decir, un autor LGBT o que su obra trate algún tema relacionado con el LGBT. Y el asunto no termina ahí. También ya después, ya cuando se termina de decidir entre las obras que meramente trataban el tema LGBT, se quedaron con solamente 2 autores, y entre estos 2 autores, llamémosles autor A, autor B, decidieron no premiar al autor A porque consideraban que ya la persona era de por sí insoportable sin haber ganado ningún premio, así que ganando un premio sería aún más insoportable. Y por eso lo descartaron y le dieron el gane al autor B. Además, es importante hacer esta aclaración. En este premio no había plica, es decir, el jurado sí sabía quién era el autor del texto que estaban leyendo. Entonces no había ninguna especie de protección de identidad en ese caso. El problema aquí es que porque entonces no se mencionó al inicio de la convocatoria. Es decir, todos los demás que enviaron sus poemarios van a quedar descartados automáticamente solo por no ser tal vez autor LGBT o porque su obra no trata al respecto. Lo mismo ha pasado en otros casos que, por ejemplo, dicen, no, este año tiene que ganar ciencia ficción. Pero entonces los que no escribieron ciencia ficción, ¿por qué no se dice en las bases antes, vamos a premiar este año ciencia ficción? Así que los demás ni pierdan el tiempo. Entonces, es algo que es como sucio, porque es como de doble cara de decir, no, claro, o sea, voy a ganarme, así es como lo veo yo, la aprobación del público, pero no me importa pasarle por encima a los demás autores, porque ahí ya no estaríamos evaluando la calidad literaria, ahí estaríamos evaluando cuáles son los textos que calzan en esa categoría y cuáles son de entre esos textos el mejor, pero el mejor volvemos a lo mismo, o sea, en esa categoría, porque desde el inicio no se hizo así en esa categoría. Esas cosas se tienen que aclarar antes, porque si no, aquí es donde este tipo de elementos que terminan saliendo a la luz tarde o temprano generan desconfianza en los premios. Y muchas personas también, es que ese es el asunto, muchas personas hasta se decepcionan de sí mismas por no haber ganado y no saben todo esto que está detrás. Y hasta se pueden, no quiero apelar a, pobrecitos, se van a sentir mal, pero sí, en efecto, sí. Muchas personas van a pensar que tal vez su literatura no es tan buena, pero no ese es el caso. Es porque hay algo corrupto desde atrás, como tras bambalinas, donde lo está organizando todo. Entonces, este es uno de los casos. Otro de los casos es el premio de novela negra de la editorial RBA, que en su 6ª edición ganó la novela La Casa Negra de Michael Connelly, pero ya se sabía que iba a ganar. Todo fue porque esta editorial compró los derechos de autor, de este autor, a la revista Roca Editorial, y que entre el contrato venía como que iba a ganar un premio literario, es decir, ya estaba destinado a ganar un premio literario. Entonces, ahí es donde uno dice, pero, ok, no hay mérito en ese gane, porque es una cuestión ya meramente política, o sea, voy a obtener un nuevo autor para yo publicarlo, pero le voy a dar un premio de paso, para que ya tenga más valor.
y en el mercado yo venda más. Ya son otros aspectos que se entrometen que dejan de lado la parte artística. Ya es una cuestión hasta de egoísmo de la editorial, de como es un negocio, voy a hacer estas pequeñas malas jugadas, ¿verdad? Para poder hacer más ventas. Porque si este escritor tiene más eh, premios o más galardones, va a lograr tener, entre comillas, o va a llegar más al público o va a tener más ventas. Y otro caso, al respecto de esto, es el caso de China. China, me enteré por el portal Estandarte, que es como un portal acerca de literatura, noticias de literatura, especialmente de premios y demás. China empezó a penalizar cada uno de los premios en los que se hacía soborno, porque se descubrió que había autores o editoriales ya de plano, que representaban a estos autores, que sobornaba al jurado, o sea, les pagaban para que nombraran a su autor como ganador o ganadora. Entonces, todo esto a uno lo deja perplejo y a uno lo hace como perder un poco la esperanza en los premios literarios porque se viene abajo el pedestal que la persona puede tener de los premios literarios como algo que, como un método para poder, digamos, celebrar la literatura, dando un premio a una buena obra de calidad. Todo eso se viene abajo, es como que si fuera una ilusión, una especie de castillo en el aire, y se viene abajo. En el caso de China, lo que hizo para atacar esta problemática fue reducir la cantidad de premios literarios, quitar todos los que se relacionaban con el soborno y dejarlos más limpios y hacer como una mejor observación de cada uno de estos medios, para que justamente sea la decisión lo más transparente posible. Y principalmente porque el dinero sale, no, en algunas ocasiones, del Estado. Entonces es también dinero que se está dando de una forma un tanto ilegal, si uno lo quiere ver así, ¿no? ¿Qué opinas sobre estos casos en concreto? Ya esta polémica ya más fuertemente donde sí uno dice, bueno, sí, esto es corrupción per se. Yo honestamente creo que solo las personas que no están dentro del ámbito editorial o que están, digamos, un poco más alejados, pienso en escritores, escritoras que no están involucrados en ningún aspecto editorial o que justo no han hecho esta clase de investigaciones. Creo que solo esas personas pueden creer que los premios literarios que tienen que ver con premios económicos son acerca de literatura. Porque en realidad yo te diría que ningún premio que tenga que ver con dinero, es decir, no sé qué también hago al decir eso, pero pienso justo en lo que quieras, en los premios de Alfaguara, en cualquier premio en el que haya dinero de por medio, pues precisamente esos premios son para obtener más dinero y muchas veces no se está pensando necesariamente en lo literario, sino en lo comercial, en lo que funcione medianamente en lo literario, pero que sí vaya a funcionar en lo comercial. Porque en todas las obras, yo no lo puedo afirmar, pero la lógica me haría pensar que cuando tú evalúas un proyecto literario tienes que hacer un estudio de tu público. Entonces, muy posiblemente hagan eso con una serie de obras o ya tengan incluso una serie de parámetros mediante los cuales las obras que entran a los premios van a ser o no elegibles para llegar a las finales, que tienen que ver con parámetros precisamente comerciales y no tanto literarios. No dudo que también haya parámetros literarios como para no salirse demasiado del cajón y que vayan terminando siendo únicamente justo un bestseller y que sea solamente algo meramente comercial, pero todo tiene que ver con eso. Es decir, difícilmente un premio que tenga que ver con una cuestión económica o de publicación va a tener que ver exclusivamente con lo literario, porque como dijiste, las editoriales son precisamente pues son empresas. Y en cuanto a lo que decías, por ejemplo, de las cuestiones del gobierno, sí, o sea, se ve en todos lados, no puedo decir demasiado al respecto, lamentablemente, pero pues se ve también aquí en México. No digo que sea en todos los casos, pero obviamente el jurado y el gobierno, y más allá del gobierno, incluso yo creo que hay una serie de parámetros, vuelvo a la cuestión del canon, que ya establecen quién se va a ganar esos premios, porque tienen una línea editorial. Uno puede ir viendo hacia dónde van los premios, quiénes se los suelen ganar, que te puedo decir que no voy a decir nombres de premios, no puedo, ni de personas, pero hay ciertos premios en México, por ejemplo,
o ciertas becas que se las ganan los mismos año con año desde hace años y que llega a haber uno nuevo. Y ojo, no digo que ellos sean malos o que no sean buena literatura. Lo que digo es que ya hay una línea, digamos, editorial de alguna manera, y no es que haya favoritos como personas necesariamente, pero incluso cuando tú evalúas a ciegas, tienes una serie de predisposiciones. Ya has leído a quienes se han ganado esas becas antes, a quienes posiblemente tú o alguien más alrededor de este mundillo se la asignó, y entonces sabes que es premiable, sabes que es becable, sabes qué proyectos son becables, ¿no? Entonces, más allá de que haya una intención, digamos, con alevosía y ventaja, si hay por lo menos una predisposición que tiene que ver con la cultura, con lo que has leído y esta clase de cosas, de a quién le vas a dar el premio. Entonces, tiene sentido que sean las mismas personas una y otra y otra y otra vez, porque son precisamente las personas que están estableciendo ese canon. Es decir, si tenemos a un Juanito Pérez que tuvo una beca hace 6 años y se le están publicando sus libros desde entonces, cada que escribe algo, ya se está estableciendo una idea de qué es literatura en tu país, de qué es lo premiable en tu país, y entonces si en algún momento me tocara ser jurado incluso a mí, y yo lo he leído muchas veces, y yo no sé qué es él porque lo mandan con seudónimo, lo voy a leer y voy a decir, vaya, esto es buenísimo, y casualmente va a resultar que es este cuate, ¿no? O cuata, ¿no? Porque creo que hay una serie de factores que están ahí jugando, ¿no? Eso por un lado, en el lado más inocente, ¿no? Y en el lado menos inocente, pues sí, están estos premios que son políticos, que son... Yo no creo incluso que... Generalmente pienso que no es muy buena idea decir quiénes son los jurados antes de que se den los premios, porque sí se sabe que te llegan regalos, que paquetes de libros, que oportunidades de repente, de quién sabe qué editorial, ¿no? Entonces, incluso si tú como persona no quieres dejarte influir por eso, te ves influido, estoy seguro de que te ves influido, ya sea positiva o negativamente, ya sea de, ah, qué buena onda, me dieron este regalo o estos cuates me quieren comprar, y entonces a lo mejor dejo de pensar en lo literario y ya tengo un prejuicio negativo hacia el texto por lo que están haciendo, ¿no? Entonces, justo por eso digo que yo creo que casi todos los premios, y espero equivocarme, son sí literarios, pero van de todo menos acerca de lo literario, o sí van de lo literario, pero una pizca, es en el nombre y en una serie de cuestiones nada más para que no sean quizá tan controversiales, tan polémicos o tan obvios, ¿no? Las decisiones. Los premios son para vender, en todo sentido, ¿no? Y para legitimar una serie de cuestiones también muchas veces. Entonces, está padre soñar con ganarte un premio, pero sí es difícil entrar en ese canon, ¿no? Yo a mis alumnos del taller de cuento, por ejemplo, les digo que si quieren mandar una revista tienen que ver muy bien qué es lo que publican y qué es lo que no publican también, ¿no? Para mandar a ese concurso. Porque más allá de cualquier cosa, no estamos libres de predisposiciones y de prejuicios y de gustos personales. Entonces, si a una revista, aunque no diga que solamente publica ciencia ficción, pero publica sobre todo ciencia ficción, pues vas a escribir un texto de ciencia ficción para esa revista. Y lo mismo aplica para los premios, ¿no? ¿Qué se está premiando? Si empiezan a premiar más a mujeres, si empiezan a premiar más, por ejemplo, a personas que pertenecemos a la comunidad LGBT, ¿sabes? Porque todo sí es una cuestión económica y es política siempre. No quiere decir que no sea también literaria, pero casi no lo es. Es decir, es muchas cosas además de literaria, ¿no? Y justo está padre que haya sacado esto, por ejemplo, de se va a premiar ahora a una persona de la comunidad y tal, porque justo hace rato estaba precisamente pensando al respecto, ¿no? Pero sobre todo en el incremento de premios literarios hacia mujeres, que a mí me parece que es una justicia social enorme. eh, y creo que pensaría lo mismo para personas que estamos dentro de la cuestión LGBT, porque pues generalmente se ha premiado, insisto, no necesariamente de manera consciente, pero como hemos estado creando un canon alrededor de la escritura de hombres blancos privilegiados,
pues por supuesto que empezamos a construir la idea de lo que es literatura a partir de lo que escriben hombres blancos privilegiados, y difícilmente alguien que no entre en esa categoría va a poder ganar esos premios. ¿Por qué? Porque no tiene las circunstancias y necesariamente las lecturas y las posibilidades socioculturales y de educación muchas veces para escribir como un hombre blanco privilegiado, ¿no? Entonces, y pese a ello, pues precisamente porque venimos de un canon así, incluso quienes no están dentro de esa cúpula, digamos, pues de alguna manera empiezan a escribir de esa forma, porque es lo que es literatura, es lo que hemos establecido como lo que es literatura. Entonces, creo que de alguna manera sí debería, como tú dices, establecerse, ¿sabes qué? Vamos a premiar mujeres este año, o vamos incluso a premiar mujeres, pues, no sé, yo qué sé, que tengan una circunstancia social específica, porque me parece que de alguna manera sí es justo, es decir, y también entra otra vez la cuestión que es muy debatida de la escritura femenina, entre comillas, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es la escritura femenina? ¿No? ¿Qué es la literatura femenina? ¿Es femenina porque la escribió una mujer? ¿O es literatura y además la escribió una mujer? ¿No? Y se vuelve muy interesante porque justo, y algo que dijiste me gustó mucho, porque es no quitarle valor a esas obras que escriben, por ejemplo, en este caso que dijiste, se lo vamos a dar a alguien que esté dentro de la comunidad LGBT. No quiere decir que ese texto que haya ganado sea malo. Quiere decir que a lo mejor no era el mejor de entre todos si quitábamos ese filtro. Pero creo que también es importante hacerlo de esta manera, a veces, pero tendría que ser, creo, mucho más transparente, porque de otra manera tenemos una serie justamente de prejuicios a partir de esta sociedad en la que vivimos, en las cuales difícilmente antes de ser conscientes de los problemas hubiéramos premiado una obra de esa clase, y no porque no sea buena, sino porque hay una serie de prejuicios. Entonces, ayuda un poco a combatirlos. Es decir, en este sentido creo que la discriminación positiva, como la llamaríamos, creo que sí juega un papel fundamental, y creo que es necesaria, porque si no la hubiera, no habría visibilidad de estos textos. Y creo que históricamente, la historia me respalda, ¿no? Creo que es un poco equilibrar la balanza. Nosotros hemos como tenido un montón de acceso y las posibilidades de un montón de premios, es decir, no nosotros como sujetos individuos, sino como sujeto histórico. Y creo que no está del todo mal en ese sentido, pero creo que tendría que ser mucho más claro. Insisto, creo que es difícil hablar un poco de esto porque si fuera así de claro, un montón de gente dejaría de participar, un montón de gente le quitaría la validez a lo mejor a quienes se ganaron estos premios. ¿Por qué? Por lo mismo. No, es que se ganó este premio porque es LGBT, e incluso en la convocatoria lo decía, se ganó este premio porque es mujer, y incluso en la convocatoria lo decía, no porque sea bueno, ¿no? Cuando no necesariamente es el caso. Creo que lo que te decía, todo tiene que ver también con una cuestión política y económica. Si dijeran eso, también venderían menos libros. A lo mejor más gente que estamos en la comunidad LGBT compraría esos libros, pero no somos mayoría, claramente. Entonces, tendrían muchas menos ventas, ¿no? Entonces, sí es necesario que de repente se empiece, o sea, creo que tendría que ser mucho más transparente, pero tendríamos que más bien justo encontrar la manera en la cual la gente no tendría estos prejuicios si nosotros establecemos estas digamos, estas especificidades. Apenas, bueno, te comparto que estoy en un diplomado precisamente de literatura latinoamericana contemporánea, y una de las maestras, creo que es Eva Castañeda, si no me equivoco, nos hablaba un poco precisamente acerca de esto, ¿no? No, cómo podemos, digamos, tener una serie de prejuicios hacia ciertas escrituras o hacia ciertas representaciones de las escrituras que salen del canon o que salen de lo esperado, y de cómo sí es necesario, por ejemplo, dar este impulso. Ella hablaba específicamente de las escritoras, ¿no? Porque es algo que no había habido durante muchísimo tiempo, y es un poco
Y es necesario porque no hay todavía la conciencia para que leamos sin esa clase de prejuicios, sin el prejuicio de que es mujer o sin el prejuicio de que está dentro de la comunidad LGBT. A lo mejor una vez que nosotros ya pensemos y nos pensemos realmente como iguales, podremos empezar a establecer precisamente premios literarios sin esta clase de parámetros de ahora quiero que gane una mujer o de ahora que quiero que gane alguien de la comunidad LGBT. O incluso podrían desaparecer si es que los hay, que estoy seguro de que los hay además, los concursos específicamente para esas personas, ¿no? Porque ya lo veríamos de una manera, entre comillas, más objetiva, pero en este momento socialmente no estamos ahí, ¿no? Entonces, justo, creo que es súper complejo, que tiene sus partes interesantes, buenas, entre comillas, no me gusta cómo lo llevan a cabo, no creo que sea ético, pero al mismo tiempo tiene justo esas partes malas. Creo que es súper complejo y súper divertido además. O sea, interesante pues el debate al respecto. Sí, sí, de hecho, es que es un tema muy complicado y justamente polémico por eso, porque genera tantas perspectivas y todas tienden a ser como muy contrarias las unas de las otras. Entonces se generan grandes choques. Ahora bien, sí, yo entiendo lo de hacer esta justicia social, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no siento que sea el método apropiado. Tampoco me parece correcto, digámoslo así, o ético hacer una convocatoria sobre, personas que sean LGBT nada más, porque justamente puede generarse lamentablemente el hecho de que, no tiene validez. Es que de ahí sí, dice, solamente son ellos, ¿verdad? Entonces, es como, es muy difícil de equilibrar, porque justamente el cambio principal, más que en los lectores tienden algunas veces a guiarse por lo que dictan ciertas editoriales. El cambio principal debería darse en las editoriales. O sea, hacer el proceso de una forma más limpia, y justamente remito al ejemplo que mencioné anteriormente sobre este premio literario costarricense. Es cómo se llevó a cabo el proceso, que automáticamente ni siquiera se leían las demás. Eso a mí me parece muy hiriente, porque es como, ok, se está olvidando la parte principal, que justamente aquí rescato una de las frases que mencionaste, que me encantó, que es como los premios literarios son más otra cosa que literatura, lo cual es irónico, pero es cierto. Es decir, es como que literatura es la fachada, pero realmente lo que más importa aquí, o lo que más impera lamentablemente, es la parte política, la parte de cuánto dinero voy a ganar por este premiado o cuánto podría ganar. Y eso se ve también cuando ciertos premios justamente coronan, por decirlo de alguna manera, autores que ya publican con la editorial que hace ese premio. Casualmente. Casualmente, por ejemplo, lo he visto mucho con Anagrama, ahora que mencionamos Anagrama, y justamente con el Herralde de Novela. Sí, y aquí da igual si es hombre o mujer, el hecho de que ya han publicado con Anagrama, pero lo que les falta es un premio, dice los de la misma editorial. No estoy diciendo que en todos los casos no sean merecedores, no, son novelas buenas las que se han publicado, ¿verdad? Pero ya deja como una semillita ahí de duda, donde uno se pregunta, ok, ¿ganaron porque han publicado con la editorial? Los que han ganado, que son la mayoría, o porque sí era la mejor novela en ese momento. Porque es raro que cuando un escritor se está poniendo de moda, pero no ha ganado premio, justamente gana un premio, pero apenas se pone de moda. Antes no pudo ganar ningún premio, como que se veía incapaz de ganar un premio, pero apenas ya pasó a ser, entre comillas, mainstream, ya ahí ya gana el premio. Entonces ya eso genera muchísima desconfianza, porque uno dice, qué conveniente, ¿no? Es como en el caso de Gabriel García Márquez. A él no le dieron el Cervantes hasta que ganó el Nobel. Y de hecho se lo dieron 2 veces y Márquez lo rechazó los 2. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, es como, ok, lo lograron ver el potencial hasta que ganó el Nobel. ¿Por qué no se lo dieron antes, como por ejemplo se lo dieron a Borges? Que a Borges nunca le dieron el Nobel, pero le dieron el Cervantes. Entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Esas son todas las interrogantes que hacen que este tema se haga más difícil. Porque como uno no tiene al jurado enfrente,
para encararlo y decirle, bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿Verdad? O sea, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué a este no lo seleccionaron o por qué a este sí? Eso normalmente no se da, o sea, la explicación que ellos dan de seleccionamos a tal texto como ganador es muy escueta. Hace un gran manejo del idioma, tal, no sé qué. Se podría aplicar para cualquier texto, además, ¿no? Esto está como un machote, copy-paste, ¿verdad? Es muy, muy así, es muy general, lo cual ya genera de por sí más dudas. Entonces, en el caso de toda esta polémica, justamente se hace más difícil por esto. Sí me gustaría, por ejemplo, siento que hasta sería más justo para el autor que gane, sea LGBT o no, sea cis o no, sea mujer u hombre, etcétera, que gane no porque le estén regalando el premio, ni tampoco que no gane porque, ay, pertenece a la comunidad LGBT o mira, ya hemos tenido, qué sé yo, 2 mujeres ganadoras, entonces ahora toca variar, ¿no? Como muchos premios hacen. Es decir, ahí no hay un mérito. Ese es el asunto. Es decir, y ese es lo que principalmente le pasa por encima el premio. Y la editorial convocante o la entidad convocante, que es como no nos interesa cómo quede el autor, lo que nos interesa es vender. Ese es el asunto. Es decir, volvemos a lo mismo. Al caso de Márquez, ¿no? Le dan el reconocimiento del Cervantes hasta que gana el Nobel. O sea, le están diciendo, bueno, ahora sí es valioso de tener un Cervantes. Es un poquito, desde cierto punto, que es una de la crítica lo ha visto así, parte de la crítica, lo ven como hasta humillante, porque es como, ok, no lograron ver la calidad de Márquez hasta ese momento. Es decir, una academia que tiene tanto tiempo no logró ver ese potencial hasta ese justo momento. Es donde ya todo se empieza a truncar un poquito, ¿no? Pero bueno, es un tema que se puede dar para rato, o sea, es un tema que uno puede durar horas hablando. Esperemos que la situación de los premios llegase a ser realmente transparente en todos los casos y que realmente haga justicia de textos que incluso hay textos que no han ganado en ciertos premios y justamente no han ganado porque tal vez el autor, por ejemplo, especialmente en tiempos más antiguos, el autor era una mujer o por ejemplo era LGBT o por ejemplo tenía tal ideología política. Entonces, es como que la injusticia se ha dado de las dos formas. Premiar a alguien que por una cuestión que no tiene nada que ver con la literatura y no darle el premio a alguien por una cuestión que no tiene nada que ver con la literatura. Es decir, son las dos caras de la moneda jugando como al unísono en los diferentes premios, lo cual habla muy mal de la industria de los premios literarios, más que de la literatura, de la industria, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría saber cuál sería para ti el premio literario ideal. El premio literario ideal. Sí, como usted tiene que justamente construir, elaborar el premio literario, así brevemente, ¿qué parámetros tomaría en cuenta? ¿Qué sería lo ideal? Ok. Creo que una de las cosas vitales para mi premio literario ideal sería innovación. ¿Por qué innovación? Porque, insisto, de acuerdo con el canon tenemos una serie de cuestiones que además sí son políticas y que son culturales, como lo son precisamente, ya tenemos una escritura base de hombres blancos privilegiados. Entonces, en el momento en el que cambiamos un poco eso y podemos incluso como jurados abrirnos a algo diferente en ese sentido y no esperar unas historias con una serie de parámetros, hay una posibilidad mayor de una verdadera diversidad y que siga habiendo también un valor literario, ¿no? Entonces, eso, creo que podría ser eso, igual establecer en los jurados pues jurados diversos, porque por ejemplo en España en los últimos 20 y tantos años, de los 1500 premios que se han dado, no sé si lo sabías, pero solamente el 15% tenían en el jurado una mujer, y solo creo que menos de como el 5% no eran secretarias las mujeres, es decir, tenían voto. Entonces es importante establecer también un jurado diverso, porque pues si tenemos
una serie de lectores con ciertas características, pues van a ganar escritores con las mismas características, ¿no? Y no lo sé, creo que también sería importante establecer, abrir, como dices, una serie de otros parámetros que sí premien lo literario, pero que también premien, como se supone que lo hace el Nobel, el impacto social que pueda llegar a tener una obra. Es decir, como cuestiones separadas, porque no necesariamente el mejor texto literariamente hablando tendrá un impacto social y no necesariamente el mejor texto que literariamente tiene un impacto social va a ser el mejor texto literario, ¿no? Creo que eso sería interesante. No, no, todo bien. Todo bien, claro. Son parámetros que son bastante relevantes. Y bueno, en mi caso, mi premio literario ideal, definitivamente la innovación. Concuerdo totalmente la innovación. Y de hecho, me gustaría justamente que sí, que el jurado fuera más diverso en el sentido de, por ejemplo, es que normalmente tal vez en muchos de los jurados solamente son profesores. Entonces solamente tenemos esa rama, pero no tenemos, por ejemplo, personas que se dediquen expresamente a la crítica. Yo sé que los profesores usualmente se dedican a la crítica, pero hay personas que tienen, por ejemplo, toda una columna en un diario importante, me refiero, etcétera, ¿no? Personas que, por ejemplo, tengan que ver con el mundo editorial. Es decir, qué tan vendible es, ya estaría dando otra perspectiva, otra faceta, ya no solo la parte eh, más académica, por decirlo de algún modo, que es muy importante, cabe resaltar. Y por supuesto, me gustaría, el premio normalmente, valga la redundancia, premia a una persona y hace una que otra vez una mención honorífica. Sí sería bueno que se premiaran unas 3 obras, como hacen, por ejemplo, en los deportes, no sé, medalla de oro, de plata y de bronce. ¿Por qué? Porque eso daría más pie a conocer más autores y se pueden justamente, si no se quiere quitar la parte estratégica de la editorial, a uno le da para premiar la parte más que le puede generar, no sé, que le tienen más fe, por decirlo así, de generar dinero, a otro que cumpla más con el asunto social y al otro por una cuestión de innovación o algo así por el estilo, ¿no? Tal vez no sea lo más ideal, porque lo ideal es que el ganador tal vez tenga todo esto, pero sería más justo para las personas que concursan. Y bueno, retomando la idea de la diversidad en el jurado, sería excelente que los miembros del jurado sean especialistas en diferentes géneros. Porque si nos va, porque justamente estábamos hablando, si ya hay una tendencia en un país, por ejemplo, a premiar lo realista, pues es muy lógico que va a ganar algo realista, cuesta mucho. Aquí en Costa Rica hay un premio que se llama el premio de la editorial Costa Rica, que literalmente solo una vez ha ganado la ciencia ficción. Una sola vez. Y es muy difícil creer que no hay buenas obras de ciencia ficción acá, cuando uno ve personas que publican independientemente con textos buenos. Y uno ya se pone a pensar como, bueno, ¿será porque el otro texto fue mejor, pero uno lo lee, el ganador, y uno dice, no me parece, desde mi punto de vista? ¿O es porque también hay un sesgo de género literario? Que eso es muy importante, que desde mi punto de vista sí creo que hay un sesgo de género literario. Por ejemplo, es más común que un texto fantástico gane en Argentina o gane, por ejemplo, en Inglaterra, a que gane, por ejemplo, aquí en Costa Rica o que gane en otra parte de Latinoamérica. Tiende a ser más probable porque ya su cultura sí ha puesto como dentro del canon, por decirlo así, a textos que no representan solamente el realismo y sus aristas, que son muchas. Entonces esto tiene mucho que ver. Entonces, el hacer que el jurado sea especializado en estos diferentes géneros va a darle incluso diferentes perspectivas, en vez de tratar de seguir con una misma línea, porque hasta esto es perjudicial para la imagen literaria del país. Solo se publica lo mismo, ya se queda como estancado, como Latinoamérica, de hecho, en términos generales, que es como, es que solamente es violencia en su literatura y solamente es problemas sociales y de ahí no pasa, cuando es mentira, empezando por ahí.
Segundo, los problemas sociales también se pueden abordar desde otros géneros, no precisamente desde las aristas del realismo. Entonces ya ahí tenemos más bien un prejuicio literario sobre, en este caso, la literatura de X país. Lo cual es muy triste porque hay muchos otros géneros que merecen también ese foco porque le dan riqueza, le dan diversidad a la literatura del país y justamente eso es por lo que hay que abogar. Ahora bien, tras haber mencionado estos ideales de premios literarios, podríamos pasar a unas palabras finales, que en mi caso serían, los premios literarios hay que tomarlos, como mencionaba Luis ahora, más como extraliterario que literario. Es decir, más político, más social si se quiere, más en cuestiones de economía, lo que le genere más ganancias a la editorial, que por el mérito propio del texto ganador. Que esto no significa que todos los que han ganado un premio son malos textos y no tuvieron que haber ganado. O sea, nada que ver, de eso no se trata. Incluso, a pesar de que en estos ejemplos que mencionamos de textos, de premios fraudulentos, los ganadores no tienen la culpa. Es decir, ellos fueron seleccionados por un parámetro que escogieron tras bambalinas. Los únicos que tendrían la culpa, en el caso de los autores, es los que sobornan directamente al jurado. Esos sí tienen la culpa, porque lo están haciendo, les da igual la ética, lo que les interesa es tener una imagen social. Y lo hacen directamente, eso como en los casos de China que mencioné. Entonces, en estos casos sí se puede culpar al autor, pero en los otros casos no. Por ejemplo, en el de Costa Rica que mencioné, ahí ya el autor no tiene la culpa. Y uno más bien ve que es que estos temas siguen manejándose lamentablemente en la sombra. Siempre se tratan esos temas como en la sombra porque nadie tiene el valor de decir, bueno, yo fui el jurado tal y vi estas irregularidades. Es como que lo dicen así como en la sombra, pero no se atreven a decirlo. Y también siento que, y pienso que esto sigue perpetrando la incongruencia de los premios literarios, el hecho fraudulento en los premios literarios. Porque si alguien tuviera el valor de decir, bueno, no me importa, aunque no me vuelvan a seleccionar de jurado, voy a decir, esto pasó en este premio, ¿ya? En vez de estarlo diciendo así a las sombras. Entonces, todo esto que mencionamos, aunque no lo podemos, no tenemos una prueba de decir, bueno, es algo verídico, ¿verdad? Son cosas que sí suceden. Salen personas en la sombra mencionándolo y es muy obvio también cuando uno ve que un autor, por ejemplo, en el caso de los Nobel, que es algo más mundial, pudo haber ganado y que no gana justamente, vuelvo al tema de Borges, por su ideología política. Sí, fíjate que hace ratito que estábamos hablando de todo esto, pensé en una frase casi que es precisamente que los premios literarios no son ni para las obras ni para los autores, sino que muchas veces son para el público. ¿Por qué? Porque están pensando en qué tanto se va a vender, qué tanto va a funcionar. También lo digo pensando, por ejemplo, en esto de esta idea que se ha dado desde hace mucho tiempo de ¿por qué no le han dado el Nobel a Haruki Murakami? Entre otros, ¿no? Creo que sí llega, y lo decías tú hace rato, de repente empiezan a ser populares y les dan un premio. ¿Por qué? Porque no están premiando a autores, están premiando al público. Se premia lo que vende para que funcione, porque es un negocio. Entonces, pues eso sería como la frase que yo tendría en mente. Los premios no son literarios, los premios son para los lectores, si acaso. Esa frase me encanta porque sí es muy cierto. Ya que uno se pone a analizar mejor el tema, justamente lo literario termina siendo una fachada. Que hay premios que sí se rigen bien, pues sí, obvio. Pero lamentablemente sí hay hechos fraudulentos en los diferentes premios, en algunos de los premios. Y lamentablemente tras de eso tienden a ser en premios muy conocidos que suelen alzar mucho al autor. Tras de eso, porque son los más codiciados. Me recuerda mucho, ahora que lo mencionaste, Eurovisión. Es que es una... están súper ligados todo lo que es premios. Cuando, por ejemplo, justamente me acuerdo de esta cantante
creo que se llama Neta, la que era de Israel, no me acuerdo el año, que le dan el premio, pero era como para ocultar la noticia de que Israel estaba bombardeando como una parte de Palestina, como para que una noticia opaque la otra. Ese fue súper mencionado. O por ejemplo, cuando le dieron el premio, no, ahí sí no me acuerdo el nombre de los artistas, era un grupo que le dieron el premio, creo que fue a Ucrania, justamente por lo que estaba pasando entre Rusia y Ucrania. Es decir, entonces todos los demás que se prepararon súper bien, de ahí, hasta ahí llegaron, ¿no? Es decir, que no estoy diciendo que este artista no merezca el premio, estoy diciendo que es muy rara la coincidencia que cuando algo político está sucediendo gana el país que tiene que ver con esta situación política. Y lo mismo sucede en el mundo de la literatura, es decir, así como sucede en el mundo del canto, como Eurovisión, lo vemos también en el mundo de la literatura. De hecho, curiosamente, también relacionado con Ucrania, con esta escritora que se llama Svetlana Alexievich, que justamente fue ganadora del Nobel, cuando justamente estaba sucediendo una situación política con Ucrania en ese año, en ese tiempo. Entonces es muy curioso que justamente gane alguien de esa nacionalidad, es decir, y que justamente también dejan a otros candidatos por fuera, tanto hombres como mujeres, que uno se pregunta, pero ¿por qué entonces no ganó tal vez esta otra? Que tal vez su obra es un poquito más relevante, ¿no? Porque gana justamente la que tiene que ver con el problema político, o el que tiene que ver con el problema político, ¿no? Porque en el caso de Neta, y en el caso de esta escritora, bueno, son mujeres, y en el caso de los ucranianos que ganaron en Eurovisión, eran hombres, de hecho era un grupo, si no me equivoco, de mayoría hombres, o totalmente de hombres. Entonces, aquí vemos que no es una cuestión de sexo, ¿no? De que si es hombre o es mujer, es una cuestión más guiada hacia lo político, lo que hace que se decanten por darle el premio a alguien. Y bueno, eso el público de cierta manera no lo deja de notar. Pues sí, de hecho es un fenómeno interesante porque, y lo vemos, también es una cuestión diplomática, lo vemos incluso los invitados a la Feria del Libro Internacional todo el tiempo, hablando de México, ¿no? Cuando invitaron a Israel, ¿no? Hay un cierto obvio posicionamiento político en cuanto a las cuestiones que suceden y también diplomático, ¿no? Entonces, pues sí, no es casualidad, de hecho, precisamente esta Alesievich fue la que escribió La guerra tiene no tiene, o tiene rostro de mujer, no me acuerdo, que precisamente hablaba acerca de las mujeres dentro de no me acuerdo si fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no sé, lo leí hace mucho tiempo, y pues que es un tema además súper relevante, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, son de alguna manera estrategias, y no quiere decir que los textos sean malos, vamos, el trabajo periodístico que hizo Alesievich es buenísimo, desde mi punto de vista, te enchina la piel y lo que quieras, pero no necesariamente eso implica que debió ganarlo, ¿no? Exacto, exactamente. Y bueno, yo considero que esto se va a seguir repitiendo. Es algo que ya está como muy enraizado, lamentablemente, en la sociedad en general, sociedad global. Pero esperemos que, aunque sea poco a poco, se empiecen a ir implementando ciertas justicias para que realmente sean más transparentes los premios literarios. Y bueno, ya para finalizar, vamos con la dinámica del podcast, que es la recomendación de 3 libros. Estos 3 libros pueden ser de cualquier género, de cualquier tipo. Ok, todo ya tengo, es que es muy difícil sacar. ¿Puedo decir 4 o tienen que ser 3? Bueno, por esta vez puede decir 4, haciendo una excepción. Vale, muchas gracias. Sí, porque tengo muchas ganas de recomendar otro. Ok, entonces, tiene que ser, porque además es un texto buenísimo, interesante, experimentalmente hablando, sobre todo relevante también en su momento y que es un escritor importantísimo, pero que no es muy estudiada esa obra. Morirás lejos, de José Emilio Pacheco, escritor mexicano. Pensaría también en Jaws, como de mandíbulas, pues, de tiburón, pues, de esta Citlali Rodríguez. Bueno, y pensaría también en esta Mariana Enríquez, específicamente Lo que perdimos en el fuego. Y el otro sí tendría que ser de Cristian Peña, el Me llamo Hokusai. Bueno, lo que perdimos en el fuego son cuentos, Jaws es poesía,
y Me llamo Hokusai, también es poesía, de Cristian Peña, y casi todos son mexicanos, menos Mariana Enríquez, que es argentina. Perfecto, muy buenas recomendaciones. Mariana Enríquez es muy buena. Me gustaría leer los otros tres, definitivamente. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir al podcast. Realmente me gustó mucho el episodio, ha sido un episodio muy caluroso, realmente, porque el tema se presta realmente para hacerlo así de polémico. Es un tema que uno puede durar horas y horas y horas hablando, sacar detalles aún más profundos, pero al menos ya dejamos varias áreas cubiertas. Entonces, no, muchas gracias por haber venido, Luis. No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Para quienes no han leído a Ariel, léanlo. Justo estoy aquí porque es de mis escritores favoritos y pues tuve el placer de ser invitado por él. Entonces, pues léanlo, escuchen su podcast y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a toda la audiencia también por escucharnos. Espero que este episodio les haya gustado mucho, así como a nosotros, y nos estaríamos escuchando en el siguiente episodio.